Bienvenidos nuevamente a Personajes. Nuestro invitado el día de hoy, un ilustre hijo del municipio de Pital, alcalde en el año de 1975. Importantes y memorables obras se gestaron en su administración. Nuestro parque principal, el alumbrado público, entre otras. Diputado en una ocasión, Andrés Antonio Fiesco ha contribuido gracias a su prodigiosa memoria a construir y difundir la historia de nuestro municipio. Su vida y obra en Personajes. Coménteme a los paisanos suyos del municipio de Pital acerca del origen de Andrés Antonio Fiesco. Bueno, mi origen sale del matrimonio de Luis Alberto Fiesco Lamilla con María de Jesús Manrique. Él pitaleño de raíz y ella nacida en El Lobo. Fuimos 3 hermanos, yo fui el menor, 2 mujeres y solamente mi persona como varón. La juventud, la niñez fue un poco sufrida, por decirlo así, porque mi madre en la época resultó enferma de Hansen y en ese tiempo aislaban las familias de los enfermos de Hansen. Entonces yo fui separado de mi madre cuando solamente tenía 2 meses. Mi madre se la llevaron al leprocomio de Agua de Dios, Cundinamarca, donde murió, y por esa circunstancia pues yo quedé a cargo de mi papá y yo no conocí a mi madre porque nunca me dejaron ir a verla, a pesar de que ella murió pues 15 años después de haberla recluido allá. Es a grandes rasgos pues lo de la niñez. Estudié en la escuela urbana Andrés Fernández con algunas dificultades precisamente porque la prevención de los padres de familia, los mismos padres de familia y de los profesores de la época, porque se presumía que yo estuviera contagiado de la misma enfermedad de mi mamá. Entonces, para mí los primeros años fueron complicados porque siempre había como una especie de aislamiento. Los mismos padres de familia le decían a los hijos: no se junte con Andrés porque Andrés puede estar. En esa época era tanto como o peor que tener SIDA. Entonces por eso pues mis amistades eran pocas, no me dejaban comunicarme mucho con los demás compañeros, con la niñez. Sin embargo, pues pasado el tiempo, pasó como la prevención, y ya últimamente pues pude socializar en mejor forma con mis compañeros. Para la secundaria fue peor la situación porque pues ya le exigían a uno exámenes. En ese tiempo había que ir a Neiva para los exámenes y apenas pues en los colegios de Garzón, de Elías en esa época, pues lo primero que le exigían, porque como yo aparecía en los listados de todos los colegios como posible contaminado de la enfermedad, pues a mí extremaban las medidas sanitarias conmigo. Entonces era muy complicado por familiaridad. Entonces estuve un año en un colegio de San Miguel Arcángel que dirigía don Napoleón Lamilla. Pero este señor fue nombrado precisamente secretario de Educación en la época, entonces se acabó el colegio. Entonces salí yo. Posteriormente mi papá me mandó al colegio, no era colegio sino seminario de Elías, ya para hacer segundo, en ese tiempo segundo bachillerato, ahora sería 7º.
Y pues también por el mismo problema me tuvieron 6 meses y que por política del seminario me sacaron. Y golpeamos las puertas porque también el problema era que como no habían colegios externos, eran internos. Por ejemplo, en Garzón estuve interno, entonces era más riesgosa la convivencia conmigo. Por esa razón me sacaron de Elías, los curas, los sacerdotes. Y fui a un colegio San Sebastián de la Plata, pero tampoco fui admitido. Entonces lo mío pues fue más que todo autodidacta porque pues no pude, académicamente no, era muy difícil, muy complicado. ¿Y cómo se logró superar ese inconveniente, Andrés? Ese inconveniente es que yo no hice sino hasta ahí, hasta segundo de bachillerato, porque no logré más. Pero yo por mi propia cuenta leía y fui mecanógrafo más o menos bueno desde muy pequeño. Mi papá era una persona muy leída, me exigía que leyera, que escribiera, que esto. Y prácticamente ese ejercicio fue lo que hizo, pues me hizo como salir adelante un poquito. Bueno, ¿y eso se desarrolló aquí en el municipio de Pital? Eso todo se desarrolló, sí, acá en el municipio, acá en el Pital. Pues obviamente que el riesgo ese pues fue desapareciendo a medida que fue pasando como el tiempo, a la gente también se le fue olvidando la situación y pues realmente gracias a Dios ninguno de la familia salimos enfermos de Hansen, gracias a Dios, ni las hermanas mías ni yo que pues yo prácticamente nací cuando mi mamá estaba desarrollando la enfermedad. Ese era el mayor peligro y el mayor cuidado de la gente. Sí, entonces a mí me miraban y era aparte, porque entonces tuve esa discriminación, podría decirse. Don Andrés, ¿qué recuerda en ese tiempo usted del municipio del Pital? La gente, las costumbres, personajes de esa época. Bueno, personajes de la época, pues los primeros personajes que uno recuerda pues son los profesores, en ese tiempo maestros. A mí me tocó, por ejemplo, la primaria con los primeros años de primaria con don Luis Moisés Andrade, un señor maestro, porque pues con decirle que éramos 5 cursos, más de 120 muchachos indisciplinados, la mayoría, y solo él dictaba para todos los 5 cursos y nos mantenía a raya con la disciplina. Entonces pues era de admirar y con una disciplina muy estricta. Posteriormente ya me tocó con don Isaías Lamilla, él ya tuvo auxiliares, tuvo profesores, pero él era el director de la escuela, también un señor maestro, porque también, entonces, pues lo primero, los profesores, los maestros, don Luis Moisés Andrade y don Isaías Lamilla, fueron pues así como los profesores que más recuerdo. Posteriormente estuve en la Escuela de Artes, cuando hubo Escuela de Artes acá, pero eso más que todo a mí poco me gustaba, entonces era más que todo como un pasatiempo. Había clases de carpintería, de zapatería, de modistería, de sastrería, habían varios oficios y mucha gente, muchos de mis compañeros salieron artesanos de ahí, ¿sí? Pero yo salí zapatero, pero nunca ejercí el oficio.
como personaje así ya en el ámbito administrativo, en el ámbito político, pues en ese tiempo sonaba mucho don Juan Ramón Castillo Suárez o Meñaca, Juan Ramón Castillo, don Ciro Sandoval, don Manuel María Victoria, don Paulo Emilio Gómez, que fue una figura promisoria de este municipio, fue representante a la Cámara, presidente de la Cámara de Representantes. Ciro Sandoval fue representante de la Cámara. Y pues me haría muy extenso, y además se le olvidan a uno muchos personajes que merecen mencionarse. Vengo de recorrer el sufrimiento, vengo de sentir el dolor, vengo de compartir triste lamento, vengo desde muy lejos y vengo a hablar con Dios. Posteriormente, ya siendo joven, pues ya principia como a gustarle la política a uno, intervenir en algunas cosas. Era la época de la dictadura de Rojas Pinilla y habían paros y habían cosas en contra del gobierno, y uno pues en la juventud siempre tiende a ser rebelde. Entonces pues participamos a nivel local, organizaban desfiles, marchas y cosas para protestar con la dictadura, que aquí por ejemplo era gobierno militar, el alcalde era militar y todos los empleados eran militares. Entonces pues era y pues por eso se protestaba hasta que por fin pues caído el régimen de Rojas Pinilla, ya vino pues un periodo de transición con una junta militar mientras organizaban un plebiscito, y ese plebiscito fue el que dio con el Frente Nacional, ya entre Laureano Gómez, que era el jefe del conservatismo, y Alberto Lleras Camargo, que era el jefe del liberalismo. Hicieron el pacto del Frente Nacional. Y entonces pues nosotros obviamente nos enrolamos en un grupo de esos, en un partido. Don Andrés, y ahí usted comienza a figurar políticamente. Al principio a acompañar a don Ciro Sandoval, a un amigo muy especial que era Pacho Trujillo, Francisco Trujillo Rivera. Entonces, más que todo por la amistad y el acompañamiento con él, entonces ya principiamos como a participar en reuniones, en giras por las veredas, en giras por los barrios, por las casas de puerta a puerta, distribuyendo propaganda, pegando afiches, todo ese ajetreo de la época. En esa época, pues más que todo, pues, no existían grabadoras, no existían, la propaganda era escrita, ¿sí? Más que todo, afiches. Yo fui campeón pegando afiches. ¿Sí? Ya posteriormente, pues ya principié a ejercer por ahí en oficios menores, como secretario de la Junta de Acción Comunal, como secretario de la Junta de Feria, secretario de la Junta de Fábrica de Padres, secretario del Consejo, secretario de cuanta cosa, secretario del Comité Cafetero, secretario de cuanta cosa había. Entonces Andrés era porque también en la época eran muy escasas las personas que escribían a máquina. Yo eso sí aprendí
porque mi papá tenía máquina y era mecanógrafo, y él me enseñó. ¿Sí? Entonces por eso era más que todo que me escogían como secretario. Sin embargo, pues yo reconozco que eso también me sirvió de práctica para aprender muchas cosas de la política, de la administración, muchas cosas. Por ejemplo, yo fui promotor de acción comunal a honorem, sin sueldo. Yo iba a las veredas a organizar las juntas de acción comunal de varias veredas. Recuerdo La Rayán, San Joaquín, San Antonio, Las Minas, El Socorro, varias que fui a organizar, inclusive a pie me iba, porque pues también me gustaba, ¿no? También me gustaba la cuestión. Ya posteriormente pues ya me dieron un puestico, el primer puestico fue eso, de secretario del consejo con funciones de una cuestión que se llamaba estadística, que era pues recibir los registros civiles de los niños, las defunciones de los muertos y registrar los matrimonios católicos que se realizaban. Y después ya fui oficial mayor de la alcaldía, después fui secretario. De ahí pasé a ser secretario de la tesorería. De ahí a ser tesorero municipal como unos 4 o 5 años. Y de ahí a alcalde. Ese fue como el recorrido en el municipio, la trayectoria. ¿Cómo se llevó a cabo precisamente, en ese tiempo, cómo se llevaba a cabo la elección del alcalde municipal? Para los cargos, para la tesorería, por ejemplo, sí era elegido por el Consejo Municipal, pero para la alcaldía en ese tiempo lo nombraba uno el gobernador, ¿sí? Yo fui nombrado por el gobernador David Rojas Castro en la época, y estuve 75, 76 y casi que todo es 77, que fue pues una proeza, porque en ese tiempo cualquier gamonal político se quejaba de uno, iba a la gobernación y por cualquier circunstancia. Afortunadamente, a mí realmente creo que me fue bien, la gente quedó contenta con la administración, hicimos algunas cosas que todavía perduran. Entre ellas el parque. Entre ellas el parque. La iluminación de Mercurio fue el primer municipio del Huila con iluminación completa de mercurio, iluminación de todo el casco urbano. El primer pavimento, el primer asfalto que botamos en la calle Real. Bueno, otras cositas que se le escapan a uno y que es difícil, pues yo tampoco, pues lo importante era mostrarle algo. Bueno, culmina esa etapa en la alcaldía municipal. ¿Qué continúa para Andrés Fiesco? Tuvimos una pausa, estuvimos incursionando como en la agricultura un poco, en el transporte también, y por el hecho de haber estado siempre dentro de la misma línea conservadora del albarismo, el doctor Felio Andrade Manrique, recientemente muerto, que era el senador vitalicio del Huila y a quien nosotros habíamos respaldado siempre, tuvo a bien incluirme en una lista a la Asamblea Departamental como suplente del doctor David Rojas Castro, que acababa de ser gobernador. Y sí, efectivamente salimos electos diputados.
en esa época los diputados eran numéricos, no personales, sino numéricos. Me explico. El primer suplente, como era cónsul, yo era suplente. El primer suplente reemplazaba a cualquiera de la lista. Si fallaba, por ejemplo, en esa época, sacamos, creo que en la lista nuestra sacamos 5 diputados. Si fallaba el quinto principal, el primer suplente tenía que reemplazarlo y así sucesivamente. Si yo fui primer suplente, entonces un señor que se llamaba Alfredo Bermeo tuvo un accidente que era como el cuarto diputado principal, tuvo un accidente y no pudo asistir, entonces me llamaron a mí. Yo realmente no asistía a la asamblea sino quizá un par de meses. Posteriormente ya el doctor, pues yo había adquirido ya alguna experiencia, algún conocimiento, sobre todo en la parte presupuestal, en la parte fiscal, ¿sí? Y ya a nivel departamental, pues ya intervine en lo que fue el presupuesto departamental, entonces me nombraron visitador fiscal de la Contraloría Departamental. Yo prácticamente renuncié a la asamblea, porque lo de la asamblea no eran sino 2 meses. Lo de la Contraloría, pues era, por lo menos me aseguraba mientras estuviera el contralor que me nombró, me aseguraba el puesto. Entonces sí, pasé a la Contraloría Departamental. Allí pues como visitador pues tenía que ejercer a donde me pidieran, donde pidieran un visitador, donde hubiera una investigación, donde hubiera cualquier problema, más que todo de tipo fiscal. Uno tenía que llegar a resolver los problemas que hubiera. O había visitas de control. Entonces a mí me tocó más que todo el sur del Huila, de Garzón. Estuve en Garzón, estuve en El Gigante, estuve en Altamira, en Guadalupe, en Acevedo. También pues me correspondió solucionar un problema de Pitalito. Entonces me nombraron tesorero de Pitalito, encargado, y ahí tuve que estarme un año. Posteriormente, como encargado de la tesorería, visitador encargado de la tesorería, pues también hubo problemas en la alcaldía y tuve también encargado de la alcaldía como de Pitalito como unos 2 o 3 meses. Así hasta que también por solidaridad salió el contralor, que era el amigo mío, el que me había respaldado, y también por solidaridad pues yo renuncié. Entonces ahí ya tuve una pausa, ya me salí, me dediqué a la empresa privada en Pitalito puede decirse que por 10 años. Y ya posteriormente vine acá, y para lograr la pensión tuve que recibir la tesorería de acá los 3 últimos años de Marino Castillo. Que de niño con él jugaba yo, que me contaba cuentos hasta que un día murió. Mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación. Otra de las facetas también por la que conocemos los pitaleños es la de la recopilación de la historia, de pronto como historiador del municipio. ¿De dónde o de quién hereda usted ese gusto por tener esos datos? No, eso sí es más que todo como un hobby. Como un hobby, yo creo que heredado de mi papá, que tenía muy buena memoria y le gustaba
como hacer remembranza de las cosas viejas, de las cosas antiguas. Y entonces, pues a mí también, pues eso de historiador sí, es un título que me queda como grande. Pero no, de pronto memoria, de pronto algo de memoria y que me gusta, es la verdad, me gusta. ¿Le gustaba conversar con los abuelos para obviamente ir recopilando esos datos? Sí, realmente me gustaba, sobre todo con mi papá, que tenía mucha anécdota. Él también fue alcalde. Mi abuelo también había sido alcalde. Como dato curioso, también el alcalde del Pital para la guerra de los 1000 días en el año 1900 se llamaba Andrés Antonio Viesco, era mi abuelo. Y posteriormente, ya como en el 35, fue alcalde mi papá, alcalde gratis. No ganaban sueldo, o si ganaban era muy poco, como 5 centavos al mes. Pero fue alcalde el viejo. Y él era una persona que leía mucho, más o menos culto, y tenía mucha memoria. Tenía muy buena memoria para las cosas. Entonces, además tenía una charla agradable. Y le contaba a uno las cosas, le ponía su picante. Entonces lo hacía como atractivo, hacía el comentario como atractivo. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la historia del Pital? Yo creo que de la historia del Pital lo que más me llama la atención es como la vocación de la gente, la solidaridad de la gente para el espíritu cívico, para renacer, para rehacer prácticamente el pueblo. Es que en el siglo XVIII hubieron muchas guerras, pero especialmente la última guerra de los 1000 días, que se llamó de los 1000 días porque fueron 3 años, de 1899 creo, de 1888, 89 a 1901. Fue una guerra política entre liberales y conservadores. Entonces, este pueblo quedó arrasado porque se llevaron la mayoría de hombres. Los hombres de los 12 años en adelante se los llevaron a la guerra. Y acá solamente quedaron las viudas y los huérfanos. La mayoría de gente que se fue terminada la guerra no volvió. Los mataron o se quedaron por allá o algo pasó. Entonces este pueblo se vino a menos porque era un pueblo sin mano de obra. No había quien trabajara, no había quien. Entonces, como esa capacidad de reconstruirse, de renacer prácticamente, me parece que es importante y que yo creo que pocos han investigado esa parte. Por ejemplo, en el 1912, y esto pocos lo saben, el departamento se independizó del Tolima en 1905, ¿sí? Y pues ya vino a haber asamblea departamental y gobernador y todo, pues más o menos como a partir del 1907. Pues, como siempre ha habido cierta rivalidad entre Agrado y Pital, y hay que reconocer que siempre en el Agrado ha habido como gente más prestante que acá. Pues lograron poner como 4 diputados en el Agrado, y ni cortos ni perezosos le quitaron la municipalidad al Pital.
Usted entiende que la gravedad del asunto en 1912. Y entonces el hospital quedó dependiendo del agrado durante esa época, hasta 1916, que ya fue diputado don Pablo Emilio Gómez. El doctor Pablo Emilio Gómez, pues, era abogado. Aquí todo el mundo le decía a don Pablo, pero él era abogado. Que logró en la asamblea que le restituyeran la municipalidad al hospital. Sin embargo, pues siempre le segregaron una buena parte del territorio, porque inicialmente los límites del hospital con el agrado era por la primera calle del agrado hasta la Yaguilga, y Yaguilga abajo hasta el Balseadero, hasta a la desembocadura en el río. ¿Sí? Ya con la nueva municipalidad le recortaron y mejor dicho, las tierras planas del agrado, que ahora son del agrado, eran del hospital. Y de ahí que lo dejaron siendo territorialmente el municipio, el segundo municipio más pequeño del departamento, que es otro dato importante que la gente pocas veces se da cuenta. Nosotros solo tenemos 178 kilómetros cuadrados, y en 178 kilómetros cuadrados hay 37 veredas. ¿Sí? El agrado es casi el doble territorialmente. No sé exactamente cuántos, pero sí tiene más de 300 kilómetros cuadrados, y a estas alturas solamente tiene como 18 veredas. Ay, 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 duermen en silente olvido. Porque el viejo cafetal va perfumando recuerdos y el surtidor de la pila. ¿Han llegado en algún momento sobre datos históricos a deducir? Sí, esa, por ejemplo, esa deducción de la guerra es mía. Es mía porque se dice que cuando el Estado Soberano del Tolima, el Pital fue de los municipios más prósperos de todo el sur. ¿Sí? Inclusive se ven todavía vestigios de lo que fue, por ejemplo, el edificio municipal, el Banco del Estado y oficinas importantes que hubieron en el Pital, por las tapias que hay para el lado del Carmen, para el lado del cementerio. Eran edificaciones de la época, tenían un hospital o algo que tenía un buen hospital, era prácticamente la capital del centro del Huila, ¿sí? Más que Garzón y más que La Plata y más que, sino que a raíz de lo que le cuento de la guerra de los 1000 días, que se llevaban la gente a la brava, no era que yo quiero ir o no quiero ir, que lo llevaban y la gente no volvió. Entonces, pues se vino a menos el municipio, y entonces cogieron auge, pues, otros municipios como Garzón, como La Plata, como otros pueblos que por razones territoriales y por mejor ubicación, pues también tomaron fuerza. Con toda esa cantidad de datos que usted tiene, ¿qué soñaría hacer? ¿O no le gustaría escribir un libro? No, en alguna época hice una especie de reseña, pero más que todo como haciendo la historia rural, más que todo, vereda por vereda, cómo había sido fundada,
quiénes eran los personajes de la época y todo esto, en qué época había sido construida la escuela, todos estos detalles. Y también acá a nivel urbano, pero pues no tuve mucho apoyo. Inclusive tengo algunos videos de ese trabajo, pero no tuve pues, apoyo de nadie prácticamente. Solamente el profesor Ramón Uriel me colaboró como camarógrafo y Javier Jara y Félix Salazar, pero había que pagarle. Entonces pues tiene su costo y yo solo pues no tuve apoyo, entonces no prescindí del trabajo. Además pues acá a nivel urbano, no sé por qué el trabajo, por ejemplo, de la iglesia, que es una historia como bonita, no me dejaron filmar. Bueno, tuve muchos tropiezos, entonces me decidí no dejé ese trabajo ahí inconcluso. ¿Qué es lo más bonito, lo más placentero de relatar una historia? Lo más placentero de relatar una historia, pues, ¿qué le digo? Sobre todo cuando la historia no es muy conocida, como darla a conocer, como ilustrar a la gente en ciertas cosas que la gente no conoce, ¿no? O que se las imagina de otra manera. Esa es como lo más bonito, lo más satisfactorio, ¿no? De contar una historia, una reseña, de narrar, así sea un cuento o algo, pues yo creo que es como enseñarle a la gente, es como lo más satisfactorio. Don Andrés, ¿cree usted que día a día crece, digamos así, esas ganas, ese deseo del pitaleño de conocer su historia, o más bien por el contrario? No sé, porque es que realmente la juventud en la parte histórica como que poco se interesa, ¿no es cierto? No sé las últimas generaciones, pero hay como épocas en que se oscurece ese panorama y la gente poco se interesa por estas cuestiones de la historia, de las raíces, de cómo, porque francamente uno joven solamente piensa que todo lo que hay, eso ya existía y que pues, si uno ve una persona de edad, uno cree que todas las veces, que siempre ha sido vieja, ¿cierto? Que nunca ha tenido juventud y cosas así. Entonces la juventud pocas veces poco se interesa por saber el pasado de las cosas. ¿Reconocimientos que usted ha tenido? Bueno, no, el solo hecho de que el Pital, por ejemplo, me haya dado todos los honores que le puede dar a un hijo suyo, el hecho de haber sido alcalde, creo que es un reconocimiento casi que merecido. Fui concejal por 12 periodos consecutivos, por el simple querer de la gente, porque yo nunca hice campaña ni me postulé ni nada, sino que la gente me votaba. Creo que eso y el hecho mismo de haber nacido en el Pital es un privilegio para mí, que estimo mucho, a nivel pues ya, pues sí, me han hecho el honor de distinguirme con la medalla a la Orden de la Gaitana por el Consejo Municipal y otra distinción que me hizo la Asamblea Departamental por el trabajo que ejecutamos en la misma asamblea y como en la Contraloría Departamental. Eso más que todo, y también una medalla que me otorgó la alcaldía.
por algunos datos históricos que hemos aportado a la vida pitaleña. Por lo demás, pues la satisfacción de llegar a viejo siendo honesto, eso también se lo debo al Pital, que me lo enseñó. Ya finalizando, don Andrés, su familia. Mi familia, en el año 1969 me casé con María Apolina Liévano, una señora de procedencia de Nátaga, de una familia distinguida de Nátaga. Con ella viví 32 años, de ella hay un hijo que se llama Luis Alberto, profesional en zootecnia, trabaja independientemente, y ella murió en el año 2002, quedé solo y así estoy, solo. Tengo una hija por fuera del matrimonio que es una empresaria exitosa, también profesional, una empresaria exitosa en Pitalito. ¿Moriría acá? Como dice la canción de Villamil, en esta tierra nací y en ella quiero mi tierra. Hoy te traigo mi canción, dulce canción, a tu ventana. Es la voz del corazón que yo te entrego en mi serenata. De hermosa capa de armiño se van cubriendo mis cafetales, perfumando para ti los naranjuelos y los rosales. Mañana toda de blanco, coronada de azares, cuando salgas de la iglesia llena de felicidades, brillará más.